Hola, bienvenidos a un video más de la serie de Matemáticas 3. En esta ocasión analizaremos el problema de la circunferencia dados 3 puntos. La estrategia para este tipo de problemas se basa en lo siguiente. Si recordamos cómo es la forma general, tenemos que es x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Esta ecuación tiene tres incógnitas, la d, la e y la f. No, x y y no son incógnitas. X y y siempre deben de estar presentes a la hora de analizar, a la hora de que tenemos una ecuación general de la circunferencia. Entonces tenemos una ecuación que tiene tres incógnitas lineales. Es una ecuación lineal de tres incógnitas. Y para poder encontrar eso, las soluciones de esa d, e y f, necesitaremos tres ecuaciones. ¿Por qué? Porque una ecuación con tres incógnitas necesita tres ecuaciones para ser resuelta típicamente. Y tenemos tres puntos. Digamos que el primer punto es x1, y1, que el segundo punto es x2, y2, y que el tercer punto es x3, y3. Entonces, al sustituir este x1 y y1 aquí, aquí, aquí y aquí, me va a quedar algo por d, es decir, mi d1, mi dx1, e por y1, una f, y estos dos numeritos que a la hora de pasarlos del otro lado, pues se van a sumar y me van a dar un resultado. ¿Sí? Tenemos aquí una ecuación lineal de tres variables. Las x y las y no son variables, son los coeficientes de la d y la e. Si yo sustituyo, o sea, este punto me da esta primera ecuación, si yo sustituyo estos dos puntos aquí, voy a tener algo así como dx2, e, y2 más f igual al segundo numerito, dx3 más e, y3 más f igual a un tercer numerito. Tenemos un sistema de tres ecuaciones por tres incógnitas que sabemos que se puede resolver. ¿Cómo se resuelve? Típicamente tenemos tres métodos de eliminación que son suma y resta, igualación y sustitución. Tenemos un método que se basa en determinantes, que es la regla de Cramer. Podemos resolverlo por cualquiera de esos métodos. Si procedemos por eliminación, lo que haría sería tomar dos de estos, ¿sí? Dos de estas ecuaciones, y eliminar una de las incógnitas. Lo típico es eliminar la f porque es la que va a tener coeficiente 1. Entonces no más cuestión de multiplicar una de las ecuaciones por negativo para eliminar la otra. Y me va a quedar algo, ¿sí? Un número raro. Un numerito raro por d. Un numerito raro por e igual a otro numerito raro ahí, ¿no? Y si agarro otras dos ecuaciones, no sé, la 1 y la 3 o la 2 y la 3, voy a obtener algo parecido. Pero que me va a generar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y si yo eso lo vuelvo a resolver para obtener d y f o e, voy a obtener un valorcito, ¿no? Digamos que resuelvo para obtener d, entonces voy a obtener que d vale algo, ¿no? D vale cualquier cosa. Bueno, si yo tomo esta d y la sustituyo aquí, de nuevo, entonces voy a obtener el valor de e. Y si agarro d y e y lo sustituyo en cualquiera de estas tres ecuaciones, pues voy a obtener el valor de f. ¿Y eso qué? Bueno, pues eso me va a generar finalmente la ecuación general de la circunferencia. De la circunferencia que pasa por esos tres puntos. Y ya teniendo eso, ya teniendo la d, la e y la f, también puedo calcular con toda tranquilidad el centro, las coordenadas del centro h y k
y el valor del radio. Inclusive, de aquí puedo llegar, como ya dije, a calcular h, k, que es el centro, a obtener el radio y por lo tanto obtener la ecuación ordinaria de la circunferencia. Esa va a ser propiamente la estrategia: tomar cada punto, sustituirlo en la ecuación general y empezar a hacer operaciones. No queda de otra. Entonces, dejemos de hablar con letritas raras y simbolitos raros y empecemos con un ejemplo numérico. Comencemos con este ejemplo. Entonces tenemos los 3 puntos y cada uno de esos puntos lo vamos a sustituir en la ecuación general. La x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Recordemos, sustituiremos en las x y en las y, pero debe de quedar la d, la e y la f. Empecemos con el punto A. Este A que es menos 2,6. La x sería el 2, el menos 2. La y sería el 6 y lo sustituimos. Menos 2 al cuadrado es 4. Más 6 al cuadrado son 36. Más d por menos 2, pues es menos 2d. 6, e por 6 es 6e. La f nunca va a ser nada, siempre va a quedar ahí, nada más, igual a 0. Es decir, que si los dejo así, empezando con la d, tendría menos 2d, más 6e, más f, igual a 4 y 36 son 40, lo pasamos del otro lado como menos 40. Ese es el primer punto, obtenido a partir de A. ¿Okay? Vamos al segundo punto, que es la B. B menos 3, menos 1, lo sustituimos. Menos 3 al cuadrado es 9, más menos 1 al cuadrado, pues es 1. D por menos 3, menos 3D. Menos 1 por E, menos E, más F, esta es una E, más F, igual a 0. Si lo acomodamos, esto es menos 3D, menos E, más F, igual a 9 y 1 son 10, lo pasamos del otro lado, menos 10. Llevamos dos ecuaciones en donde el igual nos lleva a un número negativo. ¿Siempre va a ser así? Sí, siempre. ¿Por qué? Porque estos dos, que son los que se mueven para acá, son cuadrados, siempre me van a dar positivos, a la hora de pasarlos siempre me va a dar negativo. Entonces, que no sea una sorpresa, esto siempre me va a estar dando negativo. Segundo punto, el tercer punto, C sería 5,5. Los elevamos al cuadrado, 25. 25. 5 por D son 5D. 5 por E son 5E. Más el F igual a 0. Lo pasamos todo para acá. Bueno, los términos independientes y me va a quedar un 5D más 5E más F igual a 25 y 25 son 50. Pasaría como menos 50. Entonces ya tenemos nuestro primer sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué necesitamos hacer? Eliminar la f, que es lo más rápido, ¿no? Entonces, si quiero eliminar la f, necesitaré tomar dos ecuaciones, no sé, la primera y la segunda, a una de ellas cambiarle el signo para que se pueda eliminar, y luego tomar otras dos ecuaciones y hacer lo mismo. Digamos que esta es la 1, la 2 y la 3, y que procedemos, voy a agarrar la 1 y le voy a restar la 2. ¿Okay? A la 1 le voy a restar la ecuación 2. ¿Okay? Entonces básicamente le estoy cambiando de signo a esta para sumarla con
la número 1. Entonces, menos 2. Este se vuelve positivo. Menos 2 más 3, me queda una sola D. Una D positiva. Esto es 6. Le estoy cambiando de signo. Esto es 1. 6 y 1 son 7E. ¿Ok? Este es más. Este es menos. 1 menos 1, 0. Ya no hay F. Esto es menos 40. Este es más 10. 10 menos 40 me quedaría menos 30. Ya tenemos una siguiente ecuación que le voy a llamar, a esta le voy a llamar ecuación 4. Agarré la 1 y la 2. Ahora voy a agarrar otras dos. Digamos que a la 3 le voy a restar la 2. ¿Sí? A la ecuación 3 le voy a restar la ecuación 2. ¿Qué va a pasar? Esto es 5. Esto, si le cambio de signo, sería más 3. 5 más 3 serían 8D. Aquí tengo un 5. Este le cambia de signo, se vuelve más. 5 más 1 son 6E. Este es F. A este le estoy cambiando de signo. F menos F. Se mueren las Fs. Este es menos 50. Este sería más 10. Menos 50 más 10 me quedarían menos 40. Esta es la quinta ecuación que estoy generando en este problema. Es mi ecuación número 5. Ya nada más tengo dos variables, D y E. ¿Qué me gustaría eliminar? Bueno, se ve fácil eliminar la D. ¿Cómo? A esta ecuación lo multiplico por menos 8 para que me quede menos 8D y se puede eliminar con esta 8D. Entonces, ¿qué voy a venir haciendo? Voy a tomar la 4 y la 5 y a la 5 le voy a restar 8 veces la ecuación 4. ¿Sí? Y ni modo, eso es lo que voy a hacer. Entonces, fíjense, esto sí lo voy a hacer completito. A esta ecuación le estoy multiplicando por menos 8. Entonces me va a quedar menos 8D menos 7 por 8, 56E. Y menos 8 por 3 sería más 30 por 8. 3 por 8, 24, 240. Esa es la ecuación 4 multiplicada por 8. Y eso lo voy a operar con el 8D más 6E igual a menos 40, que es la ecuación 5. Aquí vemos que se mueren las D's. A menos 56 le sumo 6, me queda menos 50E. A 240 le resto 40, me quedan 200. Eso significa que E va a ser 200 entre menos 50, matamos los ceros. 20 entre 5 sería 4, pero como hay un signo negativo, la E me queda menos 4. Y ya tengo uno de los valores. La E vale menos 4. ¿Qué necesito ahora? Sustituirlo aquí o aquí para calcular el valor de la D. Me conviene tomar este valor y sustituirlo en la ecuación 4. Entonces mi ecuación 4 va a decir D, ahí está, D, más 7 por E, pero E es negativo. 7 por menos 4, menos 28. Menos 28, igual a menos 30. Tomamos el menos 28, lo pasamos del otro lado, junto con el menos 30 pasaría sumando. Y a 28 le quitamos 30, pues mi D quedará como menos 2. D vale menos 2. Y si ya tengo E y ya tengo D, puedo sustituirla en cualquiera de estas ecuaciones para obtener el valor de F. Yo creo que me conviene la segunda ecuación. Entonces tomo esto y lo meto a la ecuación número 2. ¿Qué dice la ecuación número 2? Dice menos 3D, pero D es menos 2. Menos 3 por menos 2 son 6. Menos E, pero E es menos 4. Menos por menos da más 4. Más F igual a menos 10. ¿Qué significa eso?
Bueno, 6 y 4 son 10. Lo paso del otro lado junto con el menos 10. Pasaría restando. Y mi F resulta ser menos 20. Ya tenemos D, ya tenemos E, ya tenemos F después de hacer todo nuestro procedimiento. ¿Fue largo y extenso? Sí. Pero lo bueno es que, o lo malo, o como quieran verlo, aún no hemos terminado el problema. ¿Por qué? Porque cuando me dan estos 3 puntos quieren que yo encuentre la ecuación ordinaria. Y todavía no encontramos ni centro ni radio. Ya tenemos D, E y F, me falta terminarlo. Entonces voy a borrar todas las operaciones y continuaremos con nuestros valores D, E y F. Continuemos con el cálculo de los elementos. Recordemos las fórmulas que vamos a utilizar en este momento. H es menos D entre 2, K es menos E entre 2, y el radio es la raíz cuadrada de D cuadrada más E cuadrada menos 4F entre 4. De esta forma voy a obtener el centro y el radio. Entonces, H proviene de la D. Es menos la D entre 2. Menos la D entre 2, y D es menos 2. Menos y menos será más. 2 entre 2 es 1. La K es menos E entre 2. Menos E entre 2. La E vale menos 4. Menos y menos me da más. 4 entre 2 es 2. De esta forma sé que el centro es 1,2. Ya sé que el centro es 1,2. Me falta el radio. Entonces tengo que hacer toda esta raizota. D al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Digo menos 2 al cuadrado, pero da lo mismo. E al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 16. Menos 4 por menos 20. Menos por menos da más. 20 por 4 son 80. Todo eso se divide entre 4. 4 y 16 son 20 y 80 son 100. La raíz de 100 entre 4 me da 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, mi radio vale 5. ¿De qué estábamos hablando entonces? Estamos hablando de que mi ecuación ordinaria va a ser x menos h al cuadrado más y menos k, que es 2 al cuadrado, igual a 5 al cuadrado, que es 25. Esta es la circunferencia que pasa por esos 3 puntos. Y si quisiera trazar la gráfica, bueno, pues no es tan exageradamente complicado. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 7. Mi centro está en 1 para X, 2 para Y. El radio es de 5, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 para acá. 1, 2, 3, 4, 5 para acá. 1, 2, 3, 4, 5 para acá. 2, 3, 4, 5 para acá. Es decir, que está más o menos a puro pulso. No me quedo tan exageradamente mal. Ahí está. Ese es el centro, que es 1,2. Y el radio vale 5. Es la circunferencia que pasa por esos 3 puntos. ¿Qué les pareció? Hagamos otro ejemplo. Hagamos este segundo ejemplo. Elegí esos valores, son un poquito más pequeños para que nos resulte un poco más fácil. Y recordamos, esto hay que sustituirlo en la general, que es x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Entonces, partamos de A y voy a tener, si esto es x, 4 al cuadrado son 16. La y es 2, al cuadrado es 4.
D por 4 es 4D. 2 por E, 2E, más F igual a 0, lo que viene siendo 4D más 2E más F igual a 16 y 4 son 20, pasaría restando. Ahí está mi ecuación 1. Vamos ahora con la B. El punto B. 2 al cuadrado es 4. Menos 2 al cuadrado es 4. 2 por D. 2D. Menos 2 por E. Menos 2E. Más F igual a 0. Lo cual me lleva a un 2D. Menos 2E. Más F igual a 4 más 4 son 8, lo pasamos del otro lado, menos 8, y esa es mi ecuación 2. Y vamos ahora con el punto C. Esto es menos 2 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado es 4, menos 2 por D, menos 2D, 2E, 2E más F igual a 0. Por lo tanto, tendremos un menos 2D, menos 2 más 2F más F igual a 4 más 4 es 8, lo pasamos del otro lado, es menos 8. Y esta va a ser mi ecuación 3. Y si nos damos cuenta, estas dos ecuaciones, en la D y la E, es simplísimo. Entonces, vaya, el 2 y el 3 me va a dar automáticamente el valor de F. Eso es muy, muy bueno. Vamos a usar la 1 y la 2. ¿Cómo? Le voy a cambiar el signo a este, porque lo he hecho más pequeño, los números son más pequeños. A esta le voy a cambiar de signo para restársela a la 1. Entonces voy a hacer 1 menos 2. Entonces le cambio el signo a esto, me queda menos 2. 4 menos 2 sería 2D. A este le cambio de signo, me queda más. 2 más 2 sería 4E. A esto le cambio de signo, me queda negativo. F menos F, se mueren las Fs. Menos 20. Y le cambié de signo a este, ya no es menos 8, ahora es 8. Menos 20 más 8 me quedaría igual a menos 12. Y esta va a ser mi ecuación 4. ¿Okay? Voy a tomar ahora estas dos ecuaciones. Quiero eliminar la F. Entonces, lo que voy a hacer es, a la hora de eliminar la F, tengo que cambiarle de signo a esto. ¿Okay? Voy a hacer la 2 menos la 3. Le estoy cambiando el signo, entonces 2 menos menos sería más. 2 más 2, 4D. ¿Okay? Este se vuelve negativo. Menos 2 y menos 2, menos 4E. F menos F, ya no hay F. Menos 8, este se vuelve más 8. Menos 8 y más 8 sería 0. Esta ecuacióncita automáticamente me convierte en ecuación 5. Además, si yo resto estas dos, así, si yo sumo estas dos directamente, menos 2 y 2, pues sería 0. 2 y 2 sería 0. 1 y 1 sería 2F. Menos 8 y menos 8 serían menos 16. Entonces, F, de esta forma, muy rápida, veo que 2F
es menos 16, por lo tanto f es menos 16 entre 2 y f sería menos 8. Aquí estoy aprovechando la oportunidad, ya tengo f. De aquí voy a sacar la d y la e. Si se dan cuenta, y si junto estas dos, voy a eliminar la e. Entonces, si tomo a la 4 y le sumo la 5, voy a obtener 2 más 4, 6d. 4e menos 4e, se mueren las e's. Menos 12 más 0, menos 12. Por lo tanto, d va a ser menos 12 entre 6, d va a ser menos 2. Y si d es menos 2 y f es menos 8, puedo tomar la d y sustituirla en cualquiera de estas dos. Digamos que la sustituyo ahí, en la número 5. Si la pongo en la ecuación 5, y voy a obtener que 4 por menos 2 es menos 8. Menos 4e es igual a 0. Tomo el menos 8 y lo paso restando. Bueno, estaba restando, lo paso sumando. Paso el menos 4, lo paso dividiendo. 8 entre menos 4 es menos 2. Y ya tengo que d es menos 2, e es menos 2, f es menos 8. Vamos a calcular h, k, r, la ecuación ordinaria y la gráfica. Vamos a hacerlo. Quedamos entonces que d es menos 2, e es menos 2, f es menos 8. Eso significa que h es menos d entre 2. Y d es menos 2, entonces tenemos menos y menos que se vuelve más. 2 entre 2, h resulta ser 1. Vamos a ver la k. La k va a ser una fórmula muy parecida, que es menos e entre 2. La e vale menos 2. Menos y menos da más. 2 entre 2. Resulta que la k vale 1. Y si h es 1 y k es 1, mis coordenadas del centro son 1,1. Vamos ahora a ver el radio. Es esa raizota de d al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado es 4, más e al cuadrado, que es otro 4, menos 4 por f. Menos 4 por menos 8 son más 8, son 32 entre 4. ¿Qué tenemos aquí? 8 más 32 son 40. Raíz de 40 entre 4 es raíz de 10. El radio es raíz de 10. No es exacto, pero no importa, porque a la hora de calcular mi ecuación ordinaria no ocupo el radio, sino el radio al cuadrado. ¿Por qué? Porque mi ecuación va a ser x menos h, que es 1 al cuadrado, más y menos k, que es 1 al cuadrado, igual al radio, que es raíz de 10 al cuadrado, pues me queda nada más 10. Y esta es mi ecuación ordinaria. Si quisiera graficarlo, pues ahí sí ocuparía la raíz de 10, que es un poco más de 3 punto y cachito. Pero no queremos llegar tan lejos, ni quiero hacer este video tan largo. Entonces, ya vimos, esa es en general la estrategia para descubrir cuál es la ecuación ordinaria de una circunferencia que pasa por 3 coordenadas, por 3 puntos. ¿Requiere talacha? Pues sí, lamentablemente requiere mucha talacha, pero ya vimos, es álgebra básica, son sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué necesitamos hacer? Práctica y paciencia, no queda de otra. Nos vemos en el siguiente video.